con dos periodistas, un camarógrafo y un reportero, que fueron retenidos por comuneros, por ronderos, ¿no es cierto?, en la zona de Cajamarca, en el norte del país. Esta noche hemos querido un poco aproximarnos al mundo de los ronderos y entender qué significa, qué objetivos cumplen, qué importancia tienen, qué tan legitimados están en su entorno social, qué garantías le ofrecen a la comunidad a la que pertenecen. Quien nos puede ayudar un poco a desentrañar todos estos temas es Renato Levalli, abogado del Programa de Acceso a Recursos Naturales de CEPES. Renato, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al programa. Hola. Gracias por acompañarnos. Carlos, buenas noches, gusto saludarte, no puedo verte, pero es un gusto estar contigo. Renato, muchas gracias, es un gusto tenerte aquí. Todo el Perú se puede verte, así que gracias por estar un ratito aquí con nosotros. Yo te pediría si podemos marcar primero una diferencia entre lo que es una ronda campesina y un comité de autodefensa, Renato. Claro, las rondas campesinas tienen un origen en los años 70, en Cajamarca. Se forman para combatir inicialmente el abigeato y luego asumen otras funciones en los otros poblados de Cajamarca y se extienden por todo el país. Tienen un surgimiento espontáneo, digamos. Mientras que los comités de autodefensa iniciaron en los años 80, a comienzos de los 80, impulsados más bien por la Marina, como brazos armados, digamos, para la lucha contra la corrupción, y fueron reconocidos inicialmente en el año 91 en el gobierno de Fujimori. Son organizaciones que dependen jerárquicamente pues, de las Fuerzas Armadas, a diferencia de las rondas campesinas que son autónomas. Claro, ahora, cuando tú dices que nacen en los 70, ¿nacen espontáneamente como una forma de organización comunal frente al abigeato o hay un estímulo desde Sinamos o desde el Velascato para activarlas? No hay ningún tipo de estímulo en ese sentido. El Estado había mostrado su desidia con estas zonas de la Sierra Norte del país. Los pobladores se sentían desprotegidos por sus autoridades y empezaron a organizarse en rondas campesinas y a vigilar sus centros poblados para protegerse de los ladrones de ganado. Así empezó, y luego la ronda paulatinamente fue asumiendo una serie de funciones hasta convertirse en la propia organización comunal por excelencia. En la Sierra Norte del país no hay muchas comunidades campesinas porque el desarrollo histórico fue distinto en la Sierra Norte, a diferencia del sur. Y entonces en estos centros poblados, no comunidades, surgieron estas rondas que hoy son reconocidas como la forma de organización comunal en esa parte del país. Están conformadas básicamente por hombres, también las mujeres participan de ellas, el trabajo dentro de ellas es voluntario, es obligatorio. Hay rondas masculinas y rondas femeninas, pero antes de ello hay que mencionar que hay dos tipos de rondas principalmente. Las rondas autónomas que surgieron en la Sierra Norte y se extendieron luego a Lambayeque, a La Libertad y a otras zonas del país, y las rondas que son partes de comunidades campesinas, claro. Digamos que son el brazo de comunidad de las propias comunidades campesinas. Hay rondas comunales y rondas no comunales. Bueno, dentro de las rondas autónomas, que son las rondas de Cajamarca y de la zona norte del país, sí, hombres y mujeres forman parte de la ronda. Si tú preguntas a un rondero ¿quién es rondero en su centro poblado? Ellos te van a decir que los ronderos somos todos. Okay. Digamos, ser rondero ha pasado a ser hasta una manera de autoidentificación étnica, diría yo. ¿Es un valor ser rondero? ¿Te legitima ante tus pares ser rondero? Por supuesto. Ser rondero es muy importante para las personas en las zonas rurales, pero además es muy importante para el país. La función que cumplen las rondas campesinas, subvalorada me parece en los últimos comentarios que he escuchado en esta semana, es importantísima. ¿Cuánta gente o cuántos de los conflictos que se dan en las zonas rurales, en los otros poblados, en las comunidades, llegan al Poder Judicial, se judicializan? O sea, la posibilidad de contar con un abogado y llevar un caso es mínima. La mayoría, diría yo, de los conflictos se resuelven en la justicia campesina, en la justicia comunitaria y en la justicia rondera. ¿Cuántos millones de soles ahorra la justicia indígena o la justicia campesina al Estado en temas de justicia? Además, considero que el resolver estos conflictos dentro de sus comunidades, sus territorios, es una válvula de escape para la conflictividad social también.
Yo creo que la cosa sería terrible sin la existencia de las rondas y la justicia comunal. ¿La Constitución te parece que define bien lo que es la ronda campesina, acota claramente cuál es su rol? Bueno, la Constitución no puede contener el detalle completo de las figuras que contiene o de los derechos y las obligaciones y facultades que contiene. Lo que hace la Constitución es sostener en el artículo 149 que las autoridades de las comunidades campesinas, comunidades nativas con apoyo de las rondas campesinas, pueden administrar justicia y poseen facultades jurisdiccionales dentro de su territorio. Ahora, la Constitución del 93 otorga en su texto, digamos, en la literalidad del texto, la función de apoyo a las rondas. Sin embargo, por la naturaleza propia, autónoma de las rondas cajamarquinas, lambayecanas, el reconocimiento a las rondas campesinas como poseedores de facultades jurisdiccionales, como si fueran las propias comunidades campesinas o nativas, ya se dio a nivel jurisprudencial en el más alto nivel. La Corte Suprema aprobó un acuerdo plenario, un encuentro de los jueces del más alto nivel, en el que sostuvo que las rondas campesinas son la autoridad comunal por excelencia ahí donde no hayan comunidades campesinas y poseen facultades jurisdiccionales. Es decir, también lo han dicho diversas sentencias de la propia Suprema y del Tribunal Constitucional. De acuerdo. Ahora, esta semana leí algunos comentarios de gente muy indignada respecto a las rondas campesinas en el sentido de, bueno, ¿y quiénes son ellas, decían, para impedirme libre tránsito? ¿Y quiénes son ellas para administrar justicia? ¿Y quiénes son ellas para retener personas? Bueno, es que tienen esas facultades, Renato. Sí, son autoridades constitucionalmente reconocidas, diría yo. No es lo mismo que cualquier persona, cualquier civil detenga a que una ronda detenga, ¿no? Frente a lo ocurrido con estos periodistas, ¿qué te genera? ¿Qué sensación te genera lo ocurrido? En general yo creo que hay que rechazar toda forma de violencia, venga de donde venga, pero tu perspectiva, Renato, ¿cuál sería? Creo que es muy preocupante lo que ha ocurrido. Me parece que hay que investigar lo que ha sucedido, las autoridades ya tomaron cartas en el asunto. Se habla con mucha facilidad de que se ha secuestrado, que se ha coaccionado, digamos. Hay varias cosas que se han sostenido desde el periodismo y también de algunos abogados que han hablado en medios. Y, digamos, es claro un hecho en lo que sucedió. Los periodistas fueron obligados a dar una declaración pública o a retractarse sobre algo y parecería configurarse algún tipo de coacción en ese sentido. Sin embargo, las autoridades que analicen este caso van a tener que analizar también que los ronderos tienen la capacidad de detener. Se ha sostenido que no te pueden detener, que no pueden violentar tu libertad de tránsito, sin embargo, son autoridades que tienen esta facultad. Entonces, quizás podría haber empezado este asunto con una retención no ilegal y podría haber pasado a mayores y a las cosas que se van descubriendo que han sucedido. Hay que tener cuidado pues, con las declaraciones respecto a calificar como delitos ciertas cosas. Renato, ¿qué tienen las rondas campesinas a nivel de su tejido social y de su estructura para enfrentar las amenazas que pudieron derrotar a Sendero Luminoso en su territorio? No le permitieron el ingreso. Sí, hay que recordar que las rondas campesinas en el surgimiento espontáneo que tienen, lo hacen precisamente frente a la desidia, pero también la corrupción de lo que venía de afuera, de las autoridades estas que no eran parte de sus centros poblados y venían de afuera. Entonces, hay un sentido de pertenencia y de protección en el grupo y de rechazo a esas políticas, estas visiones del mundo que se querían imponer desde afuera, ¿no? De acuerdo. Respecto a la norma que permitiría armar comités de autodefensa, y habiendo terminado un poco la mirada y el análisis de lo que son las rondas campesinas, que es otra cosa, claramente tú lo has establecido, ¿qué te parece esta posibilidad de armar comités de autodefensa? Bueno, creo que la ley es peligrosísima. Creo que tiene varios temas preocupantes, pero en general, y el punto neurálgico de mi preocupación está relacionado con la militarización de las zonas rurales. Los comités de autodefensa ya estaban reconocidos en un decreto legislativo del año 91 y ya tenían la posibilidad de adquirir armamento y municiones. Y lo podían hacer para combatir el terrorismo y el narcotráfico.
esta norma, esta ley, ha ampliado el ámbito de acción de los comités también al tema de seguridad ciudadana. Eso quiere decir que se está armando a civiles para combatir la seguridad, con lo que el Estado un poco se está lavando las manos de su función. Ahora, hay un tema bien puntual respecto al financiamiento que también es sumamente preocupante. La norma dice que el financiamiento puede ser público o privado. Y en el tema del financiamiento privado, lo que se dice, el origen privado de ese dinero sería a través de donaciones debidamente registradas en las municipalidades. Esto, desde mi punto de vista, es lo que más se presta a la formación eventual de grupos armados que puedan defender intereses particulares. Y siendo las zonas rurales, zonas que donde en muchos lugares prima una economía ilegal, priman actividades que no son legales, lo que puede pasar puede ser gravísimo. No quiero dejar de reconocer además que el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación señaló por parte de los comités de autodefensa no pocos casos de violaciones a los derechos humanos, Renato. Sí, Carlos. El informe final de la CBR es clarísimo respecto a que la opción debe ser por la desmilitarización de la comunidad, digamos, ¿no? No es posible que pongamos armas en las manos de la gente cuando no se puede, por ejemplo, lograr controlar la inseguridad en las ciudades y no se ha armado ningún servicio como el Serenazgo, que tiene 30 años en Lima o en Trujillo, ¿no es cierto? La Comisión de la Verdad sostiene que la figura de la Comisión de Autodefensa en un escenario de paz como el que tenemos es sumamente compleja y peligrosa. Es cierto que hoy existen comités de autodefensa. En Ayacucho, por ejemplo, aún hay comités de autodefensa. Seguro. Y se tiene que reconocer que aún tienen algunas funciones que son rescatables. Pero no se puede traspolar lo que está sucediendo en Ayacucho a todo el país en una norma general que pretende armar a todo el Perú. Y me he quedado pensando en algo más respecto al informe de la Comisión de la Verdad presentado en Colombia hace una semana. ¿Sí? Se asigna la mayor responsabilidad de asesinatos a comités de autodefensa por encima de las FARC y por encima de las Fuerzas Armadas involucradas en el conflicto, Renato. Imagínate todo lo que podría suceder acá, ¿no? Ahora, ¿por qué crees que esta norma aparece de pronto? ¿A cuento de qué? ¿Por qué necesidad? Entiendo que no hay un impulso desde este Congreso. Entiendo que en el Congreso anterior un congresista proveniente de Ayacucho recoge alguna demanda de un grupo de comités de autodefensa, una demanda legítima por poseer una mejor norma que norme su accionar, pero luego creo que esto es apropiado y enriquecido por otro tipo de intereses, ¿no? Ahora, la obligación del Estado de proteger a la población cuando pone armas en manos de los comités de autodefensa es una suerte de claudicación, de sumisión constitucional, Renato. De alguna manera lo es. Porque una cosa es que el Estado haya reconocido su condición de pluralismo jurídico, porque el propio Tribunal Constitucional ha dicho que ese tipo de país somos, que deberíamos ser guiados por un constitucionalismo intercultural y reconocer los diversos derechos que existen, y por lo tanto reconocer a las rondas campesinas y a las comunidades campesinas que administran justicia y nativas y su accionar. Y otra, mediante una ley además que no tiene presupuesto, como la propia ley lo dice, ¿no? Armar a civiles, porque no se van a armar necesariamente ronderos. Esa no es una norma que busca armar ronderos. Lo que dice la norma es que se va a formar comités de autodefensa en el ámbito de intervención de las comunidades campesinas nativas y en centros poblados rurales. Eso es lo que dice. ¿Y no te da garantía la norma cuando además señala que estarían bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas? Los comités de autodefensa en los 80s y 90s estaban bajo supervisión de Fuerzas Armadas. Tú has visto lo que sucedió con ellos. Bueno, la otra opción es que esto, digamos, el propio ministro de Defensa, junto con ha tenido que además recurrir a la Defensoría del Pueblo buscando apoyos, van a intentar parar esto, pero yo no sé si lo consigan, Renato, Creo que el ánimo es otro. Mira, el año pasado, cuando se aprobó la autógrafa de la ley en la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso, en el gobierno de Sagasti, las organizaciones nacionales que representan a las comunidades campesinas, a las rondas de los pueblos indígenas, uniformemente se pronunciaron en contra de la ley, o del proyecto de ley, ¿no?, de la autógrafa en ese momento.
en esta oportunidad, cuando la norma ya es una realidad, es parte del ordenamiento jurídico, no parece haber la misma fuerza de rechazo. Y creo que eso es lo que debería suceder. Desde la sociedad civil, sobre todo indígena, campesina y no indígena, deberíamos dar una respuesta fuerte que busque la derogación de la norma. De acuerdo. Renato, muchísimas gracias. Solamente quería comentarte que he leído un comunicado de las rondas campesinas de Cajamarca que este domingo van a expresar en una movilización amplia su rechazo a lo ocurrido, sobre todo las manifestaciones y los señalamientos que se les han hecho a las rondas que ellas consideran como injustas, ¿no? Sí, bueno, están en su legítimo derecho. Es importante sostener que una cosa que se ha dicho sobre las rondas es que las rondas no pueden cometer secuestro. Lo que dice el acuerdo plenario de la Corte Suprema, en el que se basan para sostener eso, es que las rondas campesinas no cometen secuestro cuando detienen a alguien que presuntamente ha cometido un ilícito. Sí. Eso no quiere decir que exista la posibilidad que se pueda cometer secuestro también en esos ámbitos. No hay zonas exentas de control constitucional en este país. Lo que sucede es que la jurisdicción de las rondas y las comunidades no está sometida a la justicia ordinaria, sino a la justicia constitucional. De acuerdo, Renato. Pero no perdamos de vista el elemento de la coacción, que estuvo aquí presente también en todo momento, que es parte del problema a discutir y investigar. Muchísimas gracias, Renato. Como siempre, un gusto conversar contigo. Un gusto también. Saludos. Renato Levalle Tapia, abogado del Programa de Acceso a Recursos Naturales de CEPES. Su investigación sobre rondas campesinas es muy reciente. Por eso conversar con él en relación a este tema es muy útil para entender el papel y la dinámica de las rondas campesinas en Cajamarca el día de hoy.